Aquí Aarón, grabando de nuevo. Si alguien encuentra esto, bien por ti, supongo. Antes de contar lo que pasó, quiero dejarles una pregunta. Piensen en ello. ¿Qué da más miedo? ¿El monstruo que puedes oír a 1 kilómetro de distancia, el que gruñe y arrastra los pies y te avisa que viene a por ti? ¿O el que no sabes que está ahí hasta que ya es demasiado tarde, el que vive en el silencio? Dejen su respuesta, si es que queda alguien para responder o algún lugar donde dejarla. La linterna corta la oscuridad en arcos frenéticos, pintando destellos de azulejos manchados de sangre y metal oxidado. El aire se me atasca en la garganta, un nudo helado que no puedo tragar. A mi lado, el jadeo de Maya es un sonido agudo, doloroso. ¡Corre! Mi propia mente grita la palabra, pero mis piernas ya se mueven por puro instinto, quemando los últimos vestigios de energía. El único otro sonido en este maldito corredor es un clic. Un clic suave, rítmico, que no viene de frente ni de atrás. Viene de arriba. Una sombra se desliza por el techo, inhumana y rápida. Una mancha de oscuridad que se mueve más rápido que mi haz de luz. Deben estar preguntándose cómo terminamos en este infierno particular, cazados por algo que se arrastra por el techo. Es una buena pregunta. Yo también me la hago a cada segundo. Para entenderlo tengo que retroceder. Creo que unas 18 horas. El tiempo se ha vuelto una sopa espesa y confusa aquí afuera, pero el terror de las últimas horas está grabado a fuego en cada una de mis células. Todo empezó en esa gasolinera abandonada, con el zumbido del viejo portátil y una esperanza frágil. La gasolinera era nuestro refugio temporal, un pequeño islote de normalidad podrida en un mar de caos. El olor a gasolina rancia y a comida en descomposición se pegaba a todo, pero al menos tenía 4 paredes y una puerta que podíamos atrancar. Nos sentíamos seguros, una ilusión estúpida en este nuevo mundo. La seguridad no existe, solo existen grados de peligro, y estábamos a punto de subir varios niveles sin darnos cuenta. Maya estaba acurrucada en un rincón, envuelta en una manta sucia que no hacía nada para detener sus temblores. Su frente brillaba con una fina capa de sudor bajo la luz de mi linterna. Sus dientes castañeteaban, un sonido constante y seco que se me clavaba en el cerebro. Cuando le toqué el brazo para pasarle una botella de agua, su piel ardía. La fiebre la estaba consumiendo desde dentro, robándole la fuerza y nublando sus ojos. Murmuraba cosas inconexas, fragmentos de recuerdos de antes, nombres de personas que probablemente ya no existían. Y yo solo podía mirar, impotente, sintiendo como el frío de la desesperación me recorría la espalda. El portátil era nuestra única Biblia, nuestro único mapa, el pendrive de Sable Dawn, un legado de los arquitectos de este apocalipsis. Abrí los archivos como ya había hecho docenas de veces. Clase andarillo.dat, la silueta familiar, las notas frías y precisas. Punto débil, unión de la espina dorsal con el cráneo, audición aguda, visión limitada. Información que nos había salvado el pellejo más veces de las que podía contar. Saber cómo matar a esas cosas les quitaba parte de su poder, las convertía en un problema con solución. Luego, clase corredor.dat, un perfil diferente. Mayor velocidad, agilidad incrementada, agresividad extrema, misma debilidad craneal pero difícil de acertar en movimiento. También los conocíamos, habíamos visto lo que podían hacer, pero el conocimiento era poder. Era la diferencia entre correr a ciegas y tener una oportunidad por pequeña que fuera. Cada dato en esa pantalla era una bocanada de aire en un océano de mierda, una razón para no rendirse y esperar el final. Pero entonces llegué al tercer archivo, el que nos había estado atormentando durante semanas. Clase espreitador, dados ilegíveis. Las 2 últimas palabras eran un muro, un insulto digital. El archivo estaba corrupto, irrecuperable. Lo intenté todo, cada pequeño truco informático que recordaba de mi vida anterior, pero no servía de nada. Solo había una silueta borrosa, casi ininteligible, y el vacío. Un enemigo sin manual de instrucciones, un terror sin nombre ni rostro definido. Fue entonces cuando Maya se incorporó. Sus ojos, antes vidriosos y perdidos, tenían un destello de claridad febril. Señaló la pantalla con un dedo tembloroso, no al archivo corrupto, sino al pequeño logo de Sable Dawn en la esquina de la interfaz del programa. Ese símbolo susurró. Su voz era un graznido seco. Lo vi en un cartel, en la carretera. Hospital St. Jude, al oeste. Su cuerpo se sacudió con un escalofrío violento justo después de decirlo, como si ese pequeño esfuerzo le hubiera costado todo. Mi primer instinto fue ignorarla. Era la fiebre hablando, una alucinación. Moverse era un riesgo, quedarse era un riesgo, pero su insistencia era extraña. Repitió el nombre del hospital una y otra vez, St. Jude, como un mantra. Una parte de mí, la parte lógica, me gritaba que era una locura,
Confiar en la memoria de alguien que apenas estaba consciente era un suicidio. Pero otra parte, la que estaba desesperada, la que veía cómo Maya se apagaba, se aferró a esa palabra. Hospital. Un hospital. Quizás habría medicinas, antibióticos, algo para bajarle la fiebre. Esa era la justificación que me di a mí mismo. Pero en el fondo, sabía la verdadera razón. Sable Down. Si ese logo estaba allí, significaba que el lugar estaba conectado al proyecto. Y si estaba conectado, quizás, solo quizás, habría una terminal. Una copia de seguridad. Una versión intacta de ese maldito archivo corrupto. Era una posibilidad remota, una apuesta estúpida basada en la palabra febril de Maya. Pero era la única que teníamos. Empaqué nuestras pocas cosas con una urgencia que no sentía desde hacía mucho. La mochila pesaba 1 tonelada sobre mis hombros doloridos. El metal del portátil se sentía frío y pesado como una lápida. Ayudé a Maya a ponerse de pie. Sus piernas apenas la sostenían. Su peso se apoyaba casi por completo en mí. Cada paso desde la gasolinera hasta la carretera fue un esfuerzo monumental, una lucha contra su debilidad y mi propia duda creciente. El sol de la tarde pegaba con fuerza, haciendo que el asfalto brillara. El camino estaba extrañamente silencioso. Los coches abandonados eran los únicos testigos de nuestro peregrinaje, ataúdes de metal oxidados bajo el sol. No había caminantes, no había corredores. El silencio era total. Y eso era peor que los gruñidos. El silencio en este mundo significa que algo diferente está cerca. Algo que ha limpiado la zona. O algo que ha hecho que las presas más ruidosas huyan. Mis nervios estaban a flor de piel, cada músculo de mi cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Mis ojos no paraban de moverse, escaneando los árboles a los lados de la carretera, los tejados de las casas lejanas, las sombras bajo los coches. Mi mano nunca se alejaba de la pistola que llevaba en el cinturón. El frío del metal un consuelo incómodo. El sudor me empapaba la camiseta pegándosela a la espalda. No era solo por el calor. Era el sudor frío de la anticipación, la certeza de que estábamos caminando voluntariamente hacia una trampa de la que no sabíamos nada. Finalmente lo vimos, elevándose sobre los árboles un coloso de ladrillo y cristal. El Hospital St. Jude. Un cartel oxidado y cubierto de maleza confirmaba el nombre. La mitad de las letras habían caído. Las ventanas eran cuencas negras y vacías, como los ojos de una calavera. Un trozo de lona azul ondeaba desde el techo, produciendo un sonido suave y fantasmal con la brisa. El lugar entero parecía exhalar un aura de abandono y enfermedad. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. Apoyé a Maya contra un coche oxidado mientras yo exploraba el perímetro. El silencio aquí era aún más profundo, más pesado. Era como si el sonido tuviera miedo de entrar. El aire olía a moho, a polvo y a algo más. Algo vagamente químico, como un antiséptico mezclado con carne pasada. El olor se me metió por la nariz y se instaló en el fondo de mi garganta, un sabor a podredumbre y esterilidad. No había señales de los infectados comunes, ni un solo cuerpo, ni una sola mancha de sangre fresca. Encontramos una entrada de servicio en la parte trasera, la puerta metálica ligeramente entreabierta. Una delgada línea de oscuridad nos invitaba a entrar. El chirrido que hizo al empujarla sonó como un grito en la quietud. Fue un sonido obsceno, una violación del silencio sepulcral que reinaba en el lugar. Esperé, conteniendo la respiración, escuchando cualquier respuesta. Un gruñido, unos pasos arrastrados, nada. Solo el eco de nuestro propio sacrilegio desvaneciéndose en las entrañas del edificio. El interior era una negrura absoluta. Encendí la linterna y el haz de luz tembló en mi mano, revelando un pasillo de servicio lleno de cajas y equipos médicos cubiertos de polvo. El aire aquí dentro era gélido. Podía ver mi propio aliento formando nubes blancas frente a mí. Apoyé a Maya contra la pared y saqué los señuelos sónicos de la mochila, pequeños dispositivos que habíamos montado, que emitían un pitido rítmico, una precaución estándar, la forma de atraer a los caminantes a un lugar y despejar otro. Coloqué uno al final del pasillo, en la dirección opuesta a la que pretendíamos ir. Lo activé. El pequeño bip, bip, bip comenzó su llamada. Era un sonido patético en la inmensidad del hospital. Esperamos. 1 minuto, 2, 5. El silencio fue la única respuesta. Nada. Ni un solo infectado acudió a la llamada. Mi estómago se encogió. El sudor frío volvió a brotar en mi nuca. Las reglas no se aplicaban aquí. Algo estaba fundamentalmente mal en este lugar. La sensación de ser observado comenzó a crecer en mí. Era una presión en la parte posterior de mi cráneo, un cosquilleo en mi piel. Era irracional. El pasillo estaba vacío, excepto por nosotros y el desorden. Pero no podía quitármela de encima. Era como estar en una habitación con alguien que contiene la respiración esperando a que te des la vuelta.
Ayudé a Maya a moverse de nuevo, adentrándonos más en el laberinto de pasillos, y cada uno de nuestros pasos parecía resonar demasiado. Los pasillos principales eran aún más inquietantes. Camillas volcadas, papeles esparcidos por el suelo como hojas de otoño, una silla de ruedas solitaria en medio de un cruce, todo congelado en el tiempo, una instantánea del pánico final. La luz de mi linterna se deslizaba por las paredes de azulejos, revelando extrañas marcas oscuras, como arañazos o manchas de algo que se había secado hace mucho tiempo. No parecían de sangre, eran diferentes, negras, casi como alquitrán. Maya tropezó y soltó un pequeño quejido de dolor. La sujeté con más fuerza. Su cuerpo era casi un peso muerto. Casi, llegamos, murmuró, aunque no sé si trataba de convencerme a mí o a sí misma. El esfuerzo la estaba agotando rápidamente. Necesitábamos encontrar esa sala de servidores, si es que existía, y encontrar medicinas. Rápido. El tiempo se nos acababa. Mi propia mano, la que sostenía la linterna, no dejaba de temblar. El suelo crujía bajo mis botas con los cristales rotos de las vitrinas de las enfermerías. El sonido me ponía los pelos de punta. Cada crujido era una invitación al desastre. Pero el silencio persistía. Era un adversario en sí mismo, un enemigo pasivo que desgastaba tus nervios hasta dejarlos en carne viva. Empecé a notar más de esas marcas negras en las paredes, y luego, por primera vez, las vi en el techo. Largas y delgadas rayas negras que se cruzaban y se superponían. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo en el vacío del hospital. ¿Qué podía hacer esas marcas en el techo? Ningún caminante o corredor podía llegar hasta allí. Me detuve, apuntando la linterna hacia arriba. El haz de luz siguió una de las marcas hasta que desapareció en la oscuridad de una rejilla de ventilación abierta. Un trozo de metal de la rejilla colgaba, doblado hacia afuera, como si algo lo hubiera forzado. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un sonido increíblemente débil, casi imperceptible. Tuve que dejar de respirar para asegurarme de que no era mi propia sangre latiendo en mis oídos. Era un suave clic. Venía de algún lugar por delante, en la oscuridad del pasillo. Un sonido delicado, casi como el de una uña golpeando suavemente un azulejo. Instintivamente apagué la linterna. Nos sumimos en una oscuridad total y absoluta. Agarré a Maya poniendo un dedo en mis labios, aunque ella no podía verme. Me agaché lentamente tirando de ella conmigo. El corazón me martilleaba en la garganta. El silencio volvió a reinar por un momento, tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. Luego, otra vez, clic. Esta vez más cerca, seguido de otro. Clic, clic. No sonaba como pasos. Era demasiado agudo, demasiado preciso. No era el arrastrar de pies de un caminante. Mi mente se aceleró tratando de dar sentido a lo que estaba escuchando. ¿Ratones? No, el sonido era demasiado deliberado, demasiado rítmico. ¿Era el edificio asentándose? Imposible. Este sonido tenía una cadencia, una intención. Era el sonido de algo moviéndose, y se estaba acercando. Me arriesgué y encendí la linterna por una fracción de segundo. Un destello rápido para escanear el pasillo. No había nada en el suelo. El pasillo estaba vacío. Apagué la luz de nuevo, el pulso desbocado. El sudor goteaba de mi frente y me picaba en los ojos. Si no estaba en el suelo, ¿dónde demonios estaba? El sonido volvió, ahora casi encima de nosotros. Clic, 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 clic. Y entonces comprendí. El sonido no venía del suelo. El sonido venía del techo. El recuerdo de las marcas negras, de la rejilla de ventilación forzada. Todo encajó en mi cabeza en un instante de puro y absoluto terror. Apunté la linterna hacia arriba y la encendí. El haz de luz se encontró con una forma que desafiaba toda lógica. Aferrada al techo como una araña monstruosa, había una criatura de miembros largos y delgados de un negro enfermizo. Su cuerpo era esquelético, pero sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, terminando en lo que parecían garras afiladas que se clavaban en los azulejos. No tenía ojos visibles, solo una cabeza lisa y pálida que se giró lentamente hacia nuestra luz. No hubo un gruñido, no hubo un grito. Solo el silencio de la criatura y el sonido de mi propia respiración atrapada en mis pulmones. Sus extremidades se tensaron y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Esa imagen se quemó en mi retina. La abominación aracnoide en el techo, perfectamente silenciosa, mirándonos desde arriba. Era la cosa del archivo corrupto, el espreitador, y no sabíamos absolutamente nada sobre cómo matarlo. La criatura se dejó caer. No cayó como un peso muerto, se lanzó. Una explosión de movimiento silencioso y letal. Aterrizó en la pared a nuestra derecha con un impacto sordo, sus garras arañando el yeso. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia finalmente destrozó mi parálisis. ¡Corre!, le grité a Maya, tirando de ella con toda la fuerza que tenía. Y empezamos a correr.
correr a ciegas por los pasillos oscuros de un hospital abandonado, huyendo de una pesadilla que se arrastraba por las paredes. Y así es como llegamos aquí, a este momento exacto, corriendo por un pasillo sin fin, con el sonido de las garras en los azulejos persiguiéndonos desde el techo. La luz de mi linterna es un péndulo de pánico, y el aliento de Maya es un recordatorio constante de que no solo estoy huyendo por mi vida, sino también por la suya. Cada puerta que pasamos es una opción equivocada, cada esquina un posible callejón sin salida, y la cosa de arriba, la cosa silenciosa, sigue viniendo. Mis pulmones arden como si estuviera respirando brasas. Cada bocanada de aire es dolorosa y no es suficiente. El peso de la mochila se siente como si estuviera cargando rocas, cada correa clavándose en mis hombros. Mis piernas protestan con cada paso, temblando por el esfuerzo. Puedo sentir los músculos de mis muslos gritando al borde del colapso. La fatiga es un enemigo casi tan grande como la criatura que nos caza desde las sombras de arriba. El haz de luz de mi linterna tiembla violentamente, no solo por mi carrera, sino porque mi mano no puede mantenerse firme. Mi agarre es resbaladizo por el sudor. La luz baila sobre las paredes, revelando destellos de la decadencia del hospital. Un gráfico de anatomía humana. Una mancha de sangre seca con forma de mano. Una puerta entreabierta que revela una habitación oscura y vacía. No hay refugio. No hay ningún lugar a donde ir. El jadeo de Maya a mi lado es cada vez más débil. Tropieza con más frecuencia y cada vez que lo hace una sacudida de pánico puro me atraviesa. Tengo que usar toda mi fuerza para mantenerla en pie y en movimiento. Su fiebre, el agotamiento, el terror. Es una combinación letal. Siento su cuerpo temblar incontrolablemente contra el mío. No sé cuánto tiempo más podrá seguir así. No sé cuánto tiempo más podré seguir yo. El sonido de las garras en el techo es constante. Clic, clic, clic. No se cansa, no se detiene. Es metódico, paciente, como el tic-tac de un reloj que cuenta los segundos que nos quedan de vida. A veces se detiene por un momento y el silencio que sigue es casi peor, lleno de una tensión insoportable. ¿Dónde está? ¿Está esperando? ¿Está preparándose para saltar? Entonces el clic regresa, a veces más rápido, a veces desde un ángulo diferente. Nos está acorralando. De repente una sombra se mueve en mi visión periférica. La criatura se desliza por la pared y desaparece en una abertura en el techo más adelante. Mi sangre se hiela. No está simplemente persiguiéndonos, se está adelantando. Nos está tendiendo una emboscada. Me detengo tan bruscamente que Maya casi se cae. La empujo contra la pared opuesta, levantando la pistola con una mano que tiembla tan violentamente que dudo que pueda acertar a algo. El silencio vuelve a caer. Esta vez es diferente. Es el silencio que precede a la tormenta. Apunto la linterna hacia la oscuridad del pasillo que tenemos delante. Mi haz de luz cortando la negrura. No hay nada. Pero la sensación de ser observado es ahora abrumadora. Una presión física. Mis oídos zumban. Puedo oír mi propio corazón latiendo a un ritmo frenético, como un animal atrapado en una jaula. El aire huele a polvo, a muerte y a ozono, como el aire después de un rayo. Me doy cuenta de que hemos dejado de oír el goteo de agua que nos había acompañado antes. El único sonido en todo el universo parece ser mi propia respiración áspera y el débil gemido de Maya. Todo el edificio parece estar conteniendo la respiración con nosotros. Miro hacia arriba, al techo. Está vacío. Miro las paredes, vacías. Pero sé, con una certeza que me hiela los huesos, que no estamos solos. Está aquí, en algún lugar, esperando en el silencio. El universo se redujo a este pasillo, a la oscuridad que se extendía más allá del haz de mi linterna y al silencio antinatural que nos envolvía. Cada fibra de mi ser gritaba que seguir adelante era un suicidio. La criatura estaba allí, en algún lugar de las sombras, esperándonos. Su paciencia era una forma de tortura psicológica, un arma mucho más afilada que cualquier garra. Podía sentir sus inexistentes ojos sobre nosotros, observando, esperando el momento perfecto para atacar. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse como un cristal. Miré hacia atrás por el camino por el que habíamos venido. La idea de retroceder era igual de aterradora. Volver a la oscuridad desconocida, sabiendo que la criatura podía moverse por encima de nosotros a voluntad, sin hacer ruido, era inaceptable. Estábamos atrapados entre dos clases de muerte, una emboscada conocida al frente y un laberinto incierto a nuestras espaldas. No había una opción correcta, solo había grados de riesgo, y en ese momento, cada opción parecía un boleto directo a la tumba. Entonces, un nuevo sonido rompió el silencio. No era el clic de las garras. Fue un suave raspado casi inaudible que provino de una puerta a nuestra izquierda. Estaba ligeramente entreabierta, una astilla de negrura aún más profunda en la oscuridad del pasillo. Mi atención se centró en ella de inmediato. ¿Era la criatura? ¿Estaba dentro esperando? ¿O era otra cosa?
El sonido no se repitió, dejando que mi imaginación se desbocara con posibilidades horribles, cada una peor que la anterior. Una decisión terrible se formó en mi mente, nacida de la pura desesperación. En el pasillo éramos presas fáciles. El techo era su dominio. Pero en una habitación, en un espacio cerrado, las reglas cambiaban. Podríamos estar atrapándolos a ellos con nosotros, sí, pero al menos anularíamos su principal ventaja táctica. Ya no podría cazarnos desde arriba. Apreté mi agarre sobre el brazo de Maya, el sudor de mi palma haciendo que su piel se sintiera resbaladiza. No hubo tiempo para palabras. Con un movimiento brusco, me lancé hacia la puerta, empujándola con el hombro. Se abrió con un gemido agudo de bisagras oxidadas, un sonido que pareció perforar el silencio como una bala. Arrastré a Maya al interior, hacia la oscuridad de una habitación de paciente. Olía a enfermedad rancia y a polvo. Sin pensarlo 2 veces me di la vuelta y, con un gruñido de esfuerzo, empujé una pesada cama de hospital de estructura metálica contra la puerta. El sonido de las patas de metal raspando el suelo de linóleo me pareció ensordecedor. Por un instante, solo por un instante, hubo una sensación de alivio. La puerta estaba bloqueada. Estábamos dentro, fuera del pasillo. Me apoyé contra la pared fría, con el pecho subiendo y bajando espasmódicamente mientras intentaba recuperar el aliento. El aire que entraba en mis pulmones ardía. Maya se deslizó por la pared hasta el suelo, un bulto tembloroso en la oscuridad. El único sonido era nuestra propia respiración agitada y el latido de mi corazón en mis oídos, un tambor de guerra que se negaba a calmarse. Levanté la linterna, el haz de luz tembloroso barriendo la habitación. Era una habitación de paciente estándar, o lo que quedaba de ella. Un crucifijo de plástico colgaba torcido en la pared. En la mesita de noche un jarrón contenía los restos negros y secos de lo que alguna vez fueron flores. La ventana estaba cubierta por gruesos tablones de madera clavados desde el exterior, bloqueando cualquier atisbo del mundo. La escena era tan mundana y a la vez tan aterradora, una tumba sellada. Fue entonces cuando los sonidos del exterior comenzaron de nuevo. El clic, clic, clic. Estaba justo al otro lado de la puerta, tan cerca que podía sentirlo. Luego, el sonido cambió a un raspado lento y deliberado contra la madera de la puerta. La criatura estaba probando nuestra barricada. Me quedé helado, con el arma levantada, apuntando al centro de la puerta. Contuve la respiración escuchando. El raspado continuó metódico, investigando cada centímetro de la barrera que habíamos puesto entre nosotros. Podía sentir las vibraciones del raspado a través de las suelas de mis botas, una conexión física con el horror que acechaba afuera. Cada arañazo en la madera era un recordatorio de lo delgada que era nuestra seguridad, de lo frágil que era la barrera entre la vida y ser destrozado por esa cosa. Mis nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba la pistola. El sudor me corría por la sien, una gota fría que se deslizaba lentamente por mi piel. Estaba atrapado en una jaula con un monstruo arañando la puerta. De repente, el raspado en la puerta cesó. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Me tensé, esperando un impacto, un intento de derribar la puerta, pero no llegó. En cambio, el sonido regresó, pero desde un lugar diferente. Empezó en la pared justo al lado del marco de la puerta. Un raspado lento y ascendente. Estaba trepando. Mi haz de luz siguió el sonido con pánico, subiendo por la pared hasta que el raspado llegó al techo. Estaba justo encima de nosotros, al otro lado del yeso. El haz de mi linterna bailaba salvajemente por el techo manchado de agua. El sonido del raspado se movía sobre nuestras cabezas, un recordatorio de que no había una verdadera barrera. Estábamos en su territorio y simplemente había cambiado su ángulo de aproximación. Un fino polvo de yeso cayó del techo, lloviendo sobre nosotros como una nieve sucia. Me cubrí la cabeza instintivamente, retrocediendo un paso. Estábamos en una caja y la tapa estaba ocupada por el monstruo. Fue entonces, mientras mi luz barría el techo con desesperación, que mis ojos se fijaron en algo en la esquina de la habitación. Algo que no había notado en mi primer vistazo frenético. Era una estructura, una masa grande y grotesca pegada en el ángulo donde las 2 paredes se encontraban con el techo. No estaba hecha de telarañas. Parecía una amalgama de saliva seca y endurecida, tubos médicos de plástico, trozos de sábanas y cables eléctricos, todo tejido en una especie de capullo o nido horrible y orgánico. Mi estómago se revolvió. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No habíamos irrumpido en una habitación de hospital cualquiera. Habíamos irrumpido en su guarida. Este no era solo un terreno de caza, era un hogar, el lugar al que la criatura regresaba. Las implicaciones de ese descubrimiento me helaron la sangre. La pregunta ya no era si había un espreitador en el hospital. La pregunta ahora era ¿cuántos? El sonido de los arañazos en el techo se detuvo abruptamente, justo encima de la monstruosa estructura de nido. Un silencio total y pesado descendió sobre la habitación una vez más.
Podía imaginarlo perfectamente. La criatura aferrada al techo justo encima de su nido, escuchando, sintiendo nuestras vibraciones, esperando. La quietud era una amenaza en sí misma, una promesa de violencia contenida. Otra fina lluvia de polvo de yeso cayó directamente sobre el nido. En ese momento de tensión insoportable, Maya se movió. Se había arrastrado un poco por el suelo y su mano temblorosa apuntaba ahora hacia un rincón oscuro de la habitación, lejos del nido. Su voz fue apenas un susurro febril, un graznido ahogado. El logo. Seguí la dirección de su dedo con el haz de mi linterna. Allí, en un rincón, cubierto de polvo pero inconfundible, había un viejo terminal de ordenador de sobremesa, y en la carcasa de la torre, una pequeña placa de metal con el logo de Sable Dawn. El universo tiene un sentido del humor enfermo y retorcido. Habíamos encontrado lo que buscábamos, la terminal que podría contener los datos sobre el espreitador, la clave para nuestra supervivencia, y estaba aquí, en la peor habitación del peor hospital del mundo, en el corazón mismo del nido del monstruo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Un sonido histérico y roto que murió en mi garganta antes de poder salir. La esperanza y el terror se entrelazaron en un nudo apretado en mi pecho. Acercarme a ese ordenador era imposible. La criatura en el techo reaccionaría al más mínimo movimiento. Intentar encenderlo, acceder a los archivos, sería una sentencia de muerte. Estábamos a escasos metros de la solución a nuestro problema, pero también estábamos a escasos metros de la criatura que encarnaba ese problema. Era una trampa perfecta, una broma cósmica diseñada para romper lo que quedaba de nuestra cordura. No había forma de ganar. Y entonces el infierno encontró una nueva capa de profundidad. La criatura en el techo emitió un sonido que no había oído antes. No fue un clic ni un raspado. Fue un chasquido gutural y bajo. Una serie de rápidos clics de garganta. Un sonido de comunicación. Y casi de inmediato, desde el pasillo, al otro lado de la puerta, le respondieron. Otro coro de chasquidos guturales. No era una. Nunca fue solo una. El hospital estaba infestado. El plan estaba muerto. La misión de buscar datos había terminado. Ahora solo quedaba un objetivo, el más primario de todos, salir de aquí con vida. Toda idea de recuperar el archivo del espreitador se evaporó, reemplazada por la imagen de docenas de esas cosas arrastrándose por los pasillos y techos. Mis ojos se dirigieron a la única otra salida posible, la ventana con los tablones. Era nuestra única oportunidad por pequeña que fuera. Me moví con una lentitud insoportable, tratando de no hacer ruido. Me deslicé la mochila de los hombros, dejándola caer al suelo con un cuidado infinito. El más mínimo ruido podía ser el último. Maya me miraba desde el suelo, sus ojos febriles llenos de una mezcla de confusión y miedo. Le hice un gesto para que guardara silencio, aunque no creo que tuviera fuerzas para gritar. Me arrodillé y saqué la palanca de metal de mi mochila. El frío del acero era familiar y tranquilizador en mi mano sudorosa. El chasquido en el techo se repitió, esta vez más agitado. Podía oír más movimiento en el pasillo. Se estaban reuniendo. Sabían que estábamos aquí. Ya no se trataba de una casa sigilosa. Se estaban preparando para un asalto. No teníamos tiempo. Me moví hacia la ventana con la palanca en la mano. La primera tabla de madera estaba clavada con fuerza. Metí la punta de la palanca por debajo y empecé a hacer fuerza. El gemido de la madera al ceder y el chirrido del clavo al ser arrancado sonaron como una explosión en la habitación silenciosa. El chasquido en el techo se convirtió en un siseo furioso. Podía oír arañazos frenéticos justo encima de mí. El sonido de múltiples criaturas moviéndose rápidamente en el pasillo se intensificó. Estaba haciendo sonar la campana de la cena, y nosotros éramos el plato principal. Pero no había otra opción. Tenía que sacarnos de aquí. Tiré de la primera tabla con un gruñido. La madera se astilló y se rompió. Mis músculos gritaban por el esfuerzo. El sudor me cegaba los ojos. Detrás del tablón había un cristal grueso y mugriento. A través de él podía ver la oscuridad de la noche, la libertad. La segunda tabla fue más fácil. El siseo del techo era ahora constante, una serpiente de sonido furioso que prometía una muerte rápida y dolorosa. El pánico me daba una fuerza que no sabía que tenía. La criatura en el techo empezó a golpear el yeso. Golpe, golpe, golpe. Pequeños trozos y polvo caían a mi alrededor. Estaba intentando abrirse paso. Podía oír sus garras rasgando el material, buscando un punto débil. Al mismo tiempo, un impacto tremendo sacudió la puerta, haciendo temblar la cama que la bloqueaba. Estaban atacando por dos frentes. Nos estaban cercando, apretando la trampa. Ignoré el caos creciente y me centré en la última tabla. Metí la palanca y tiré con todo el peso de mi cuerpo. El clavo oxidado se dio con un fuerte pang y la tabla se soltó, golpeándome en el hombro. No sentí el dolor.
Lo único que importaba era la ventana. Levanté la palanca y sin dudarlo un segundo la estrellé contra el cristal. El sonido del vidrio al romperse fue música para mis oídos. Los fragmentos de cristal llovieron hacia adentro y hacia afuera. Un agujero irregular se abrió a la noche. El aire fresco y húmedo de la noche entró en la habitación, un soplo de vida en aquella tumba polvorienta. Pero con el sonido del cristal rompiéndose, el siseo del techo se convirtió en un chillido agudo y penetrante. Un trozo de yeso del tamaño de un plato se desprendió y cayó al suelo, revelando brevemente una extremidad delgada y negra que se retorcía en la oscuridad del entretecho. «Maya, ahora», grité, mi voz rota por el pánico y el esfuerzo. Me agaché y la agarré por debajo de los brazos, levantándola con una sacudida. Su cuerpo estaba flácido, un peso muerto. La arrastré hacia la ventana rota. El marco estaba lleno de bordes afilados de cristal. No importaba. Unos cortes eran mejor que ser descuartizado por esas cosas. La estaba empujando a través de la abertura cuando oí un crujido fuerte justo encima de mí. Miré hacia arriba. El techo se estaba partiendo. Una grieta se extendía desde la esquina del nido y a través de ella, la cabeza lisa y sin ojos del espreitador se asomó, mirándome directamente. No había tiempo. Empujé a Maya con más fuerza. Su cuerpo pasó a medias por la ventana. Me preparé para seguirla, para saltar a la oscuridad y esperar lo mejor. La caída sería de 1 o 2 pisos, pero era nuestra única oportunidad. La criatura se dejó caer desde el techo, aterrizando en el suelo de la habitación con una agilidad silenciosa y aterradora. Se interponía entre mí y la ventana. Sus largos miembros se desplegaron, haciéndola parecer aún más grande en el espacio reducido. Sus garras chasquearon contra el linóleo. Inclinó su cabeza sin rostro, y aunque no tenía boca, sentí que estaba gritando en silencio. Levanté la palanca, el único arma inútil que tenía contra ella. El impacto contra la puerta se intensificó. La cama de metal empezó a deslizarse por el suelo, centímetro a centímetro, bajo los golpes coordinados desde el exterior. Iban a entrar. La criatura frente a mí se agachó, preparándose para saltar. No tenía a dónde ir. Estaba atrapado entre el monstruo de dentro y los monstruos de fuera. El tiempo se ralentizó. Cada detalle grabado a fuego en mi cerebro. El olor a ozono que emanaba de la criatura. El sonido de la madera astillándose en la puerta. El débil gemido de Maya desde el otro lado de la ventana. El frío del metal de la palanca en mi mano. Sabía que este era el final. No había escapatoria. Habíamos apostado y habíamos perdido. Cerré los ojos por una fracción de segundo, esperando el impacto, el dolor, el final de todo. Y entonces, desde fuera de la ventana, un sonido nuevo cortó el caos. Un sonido que no pertenecía a este lugar. El rugido ensordecedor de un motor de coche arrancando de repente en la noche silenciosa, seguido por el brillo cegador de unos faros potentes que inundaron nuestra habitación oscura a través de la ventana rota, silueteando a la criatura frente a mí en un resplandor fantasmal. La criatura se encogió ante la luz repentina, emitiendo un chillido agudo y sibilante, un sonido de dolor o sorpresa. Se cubrió la cabeza lisa con sus delgadas extremidades superiores, retrocediendo instintivamente del resplandor. La luz era tan intensa que me cegó a mí también, obligándome a levantar un brazo para protegerme los ojos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Quién estaba ahí fuera? Los golpes en la puerta se detuvieron. Los chasquidos en el pasillo cesaron. Incluso la criatura frente a mí parecía momentáneamente confundida, desorientada por la repentina avalancha sensorial de luz y sonido. Fue una pausa de 1 o 2 segundos, un hipo en el apocalipsis, un momento de incredulidad total que rompió el guión de nuestra muerte segura. No tenía sentido. No había nadie más aquí. No podía verlo. Aprovechando su vacilación, actué por puro instinto. No pensé, solo me moví. Me lancé hacia un lado lejos de la criatura cegada y me arrojé a través de la ventana rota. El cristal roto me cortó el brazo y la cadera, un dolor agudo y ardiente que apenas registré. Aterricé torpemente en el suelo exterior, un piso más abajo. El impacto me recorrió las piernas y caí de rodillas sobre la hierba húmeda y la tierra. Levanté la vista, jadeando. Estaba fuera. Estaba vivo. Maya yacía a unos metros de mí, gimiendo débilmente. Los faros del vehículo iluminaban la pared del hospital, haciendo que nuestra ventana rota pareciera la boca de una bestia. El motor seguía rugiendo, un sonido hermoso y aterrador. Me puse en pie cojeando y miré hacia la fuente de la luz. Era una vieja furgoneta blindada, de las que se usan para transportar dinero, aparcada a unos 20 metros de distancia. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie en el asiento. Los faros estaban encendidos, el motor en marcha, pero el vehículo estaba vacío. No tenía ningún sentido. ¿Era una trampa? ¿Una coincidencia imposible? Mi cerebro se negaba a procesarlo. Miré de nuevo a la ventana rota.
La silueta del espreitador se asomó por el borde, pero vaciló, sin querer entrar en el brillante cono de luz. La luz. Odiaban la luz brillante y directa. ¡Aaron! La voz de Maya, débil pero clara, me sacó de mi estupor. Se estaba incorporando, señalando no a la furgoneta, sino a algo que había en el suelo, a medio camino entre nosotros y el vehículo. Al principio no lo vi, la hierba alta lo ocultaba parcialmente, pero entonces los faros lo iluminaron por un instante. Era un cuerpo. Alguien yacía boca abajo en la hierba, inmóvil. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo a los espreitadores me recorrió. ¿Quién era? ¿El conductor de la furgoneta? ¿Por qué estaba aquí? Me acerqué con cautela, cojeando, mi pistola todavía en la mano. La criatura seguía en la ventana, observándonos, sus chillidos de frustración resonando en la noche. Sabía que no se atrevería a salir a la luz, pero tampoco se iría. Estábamos en un punto muerto. Me arrodillé junto al cuerpo. Llevaba ropa táctica similar a la que llevaban los guardias de Sable Down en las fotos de los archivos. Le di la vuelta con cuidado. Era un hombre, y la causa de la muerte era obvia. Una única y masiva herida de garra en el pecho. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. En su mano, todavía agarrado con fuerza, había un pequeño control remoto con un solo botón rojo. El botón que, presumiblemente, encendía el motor y los faros de la furgoneta. Él nos había salvado. Quienquiera que fuera, había visto nuestra situación y había activado la furgoneta, creando una distracción y una zona segura de luz. Había sacrificado su propia cobertura para darnos una oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Y qué lo había matado? Miré a mi alrededor, al borde del bosque donde la luz de los faros no llegaba. La hierba estaba aplastada en varios lugares. No había sido un solo espreitador el que lo había atacado. Habían sido varios. El hombre llevaba una radio en el cinturón. Estaba encendida, emitiendo una suave estática. La cogí. Mi mano temblaba. Apreté el botón para hablar, sin saber qué decir. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Solo la estática respondió. Pero entonces la estática se rompió por un instante y una voz sonó, distorsionada y débil. Lo atrajo. Repito, la luz lo atrajo. «Apáguenla, apáguenla». La transmisión se cortó. Mi corazón se detuvo. La luz no los repelía, los atraía, los desorientaba, sí, pero actuaba como un faro. Este hombre no nos había salvado, nos había utilizado como cebo. Había encendido la luz para atraer a la criatura o criaturas que lo perseguían hacia nosotros, dándole a él la oportunidad de escapar. Pero no había sido lo suficientemente rápido. Y ahora estábamos sentados en el centro de un foco de luz brillante, anunciando nuestra posición a todos los espreitadores en kilómetros a la redonda. La estática en la radio murió, dejando tras de sí un silencio que era 1000 veces más aterrador que el caos de momentos antes. La frase resonaba en mi cabeza, una sentencia de muerte pronunciada por un fantasma. La luz lo atrajo. Apágala. Cada palabra era un clavo en nuestro ataúd. El círculo de luz que nos bañaba, nuestra supuesta salvación, era en realidad una trampa. Éramos el centro de una diana gigante, pintada en el suelo para cualquier cosa que se escondiera en la oscuridad circundante. La sangre se me heló en las venas. La sensación de seguridad se evaporó, reemplazada por un pavor frío y rastrero que comenzó en la base de mi espina dorsal y se extendió por todo mi cuerpo. Miré hacia la ventana rota del hospital, donde la silueta del acechador todavía nos observaba, inmóvil. Luego, mis ojos se movieron hacia la línea de los árboles en el límite de la luz. La oscuridad allí ya no parecía vacía. Parecía estar devolviéndonos la mirada, llena de ojos que no podíamos ver. Y entonces el primer sonido confirmó mis peores temores. Un suave clic-clic viniendo del bosque a mi izquierda, casi imperceptible, pero inconfundible. Luego, otro, en respuesta, desde la derecha. No era el sonido de una única criatura. Era una conversación. Se estaban comunicando, coordinando, convergiendo hacia la luz, convergiendo hacia nosotros. La trampa que el guardia muerto había montado para ellos había funcionado demasiado bien. La atmósfera cambió al instante. Lo que había sido un refugio ahora era un escenario. Estábamos expuestos, vulnerables, en el centro de atención. La fuerte luz de los faros, que momentos antes parecía una bendición, ahora parecía acusadora, revelándonos a un público de pesadillas que se aproximaba. Mi mirada se fijó en la furgoneta blindada, una caja de metal sobre ruedas. Era nuestra única y desesperada esperanza de supervivencia. Tenía que quitarle el control remoto de la mano al guardia muerto. La idea de tocar el cadáver me revolvió el estómago, pero no había elección. Me arrodillé de nuevo a su lado, el olor metálico de su sangre llenando el aire. Sus dedos estaban rígidos, cerrados alrededor del pequeño dispositivo de plástico con la fuerza del rigor mortis. Tuve que forzar sus dedos uno a uno. El sonido de los nudillos al crujir me provocó un escalofrío.
Finalmente, el control estaba en mi mano. El pequeño botón rojo parecía latir con una energía malévola. Podía desbloquear nuestra salvación o simplemente sellar nuestro destino. Miré a Maya. Estaba sentada, abrazándose las rodillas, temblando incontrolablemente. Pero sus ojos estaban fijos en mí, lúcidos por el terror de nuestra situación. Ella comprendía. No necesitábamos palabras, solo la certeza compartida de que los próximos 30 segundos lo decidirían todo. «Tenemos que correr», susurré, mi propia voz sonando extraña y lejana. La levanté. Sus piernas apenas la sostenían. Pasé su brazo por encima de mis hombros, soportando la mayor parte de su peso. Su cuerpo ardía de fiebre, pero su piel estaba fría y húmeda al tacto. «Cuando yo diga, corre hacia la furgoneta. No te detengas, no mires atrás». Ella asintió, un movimiento casi imperceptible. Las siluetas comenzaron a emerger de la oscuridad en el borde del bosque. Eran más altas y delgadas de lo que imaginaba, contornos de pesadilla recortados contra la noche. Se movían con una gracia fluida y depredadora, manteniéndose en el límite de la luz, sus cabezas pálidas girándose en nuestra dirección. El coro de clics se estaba volviendo más fuerte, un sonido crepitante y orgánico que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Eran más de los que temía, muchos más. «Ahora», grité, y me lancé hacia adelante arrastrando a Maya conmigo. La distancia hasta la furgoneta no era grande, tal vez 20 metros, pero parecía un campo de batalla infinito. El dolor en mi pierna por la caída de la ventana explotó a cada paso. El peso de Maya me desequilibraba. El sonido de mi propia respiración jadeante era un rugido en mis oídos, una cuenta atrás desesperada. Un borrón de movimiento irrumpió desde la oscuridad a nuestra derecha. Un acechador más audaz que los otros corrió hacia la luz, sus garras rasgando la hierba. Sin pensar, empujé a Maya hacia adelante y levanté la pistola, disparando por puro instinto. El disparo fue un trueno en la noche, el fogonazo del cañón iluminando momentáneamente la forma grotesca de la criatura. Soltó un chillido agudo y retrocedió, pero no cayó. No me detuve a ver si la había herido de gravedad. Seguí corriendo. Finalmente chocamos contra el costado de la furgoneta blindada. El metal frío y sólido pareció la cosa más segura del mundo. El sonido de los clics estaba peligrosamente cerca ahora. Podía verlos acercarse, múltiples bultos negros moviéndose rápidamente en nuestra periferia. Probé la manija de la puerta del pasajero. Cerrada. Por supuesto que estaba cerrada. El control remoto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Se me cayó el control remoto. Golpeó la hierba con un golpe sordo. Un chillido de frustración se me escapó de los labios. Me agaché, mis manos buscando frenéticamente en la hierba húmeda. Los acechadores se acercaban, sus formas volviéndose más claras bajo la luz de los faros. Podía ver sus miembros delgados, sus cabezas lisas y sin rostro. El terror amenazaba con paralizarme. Lo encontré. Mis dedos se cerraron sobre el plástico. Me levanté, apunté a la furgoneta y apreté el botón rojo con el pulgar tembloroso. Un fuerte clonk metálico sonó cuando las cerraduras se soltaron, el sonido más hermoso que jamás había oído. Tiré de la pesada puerta del pasajero. Se abrió con un silbido hidráulico. Empujé a Maya adentro sin ceremonias. Cayó al suelo de la furgoneta. Uno de los acechadores saltó, sus garras rasparon la puerta en el momento en que la empujaba. Entré detrás de ella, me di la vuelta y disparé otros 2 tiros hacia la oscuridad que se acercaba. No apunté a nada en particular, solo disparé para hacerlos retroceder. El sonido dentro del pequeño espacio de la cabina fue ensordecedor. Cerré la puerta con toda mi fuerza. Se cerró con un golpe pesado y final, sumergiéndonos en una oscuridad casi total y un silencio bendito y ahogado. El mundo exterior desapareció. La furgoneta se sacudió violentamente cuando las criaturas comenzaron a subirse a ella. Sonidos de arañazos y golpes venían del techo y las paredes. Estábamos a salvo, pero atrapados en una lata siendo atacada por una manada de monstruos. El olor dentro de la furgoneta era a metal, aceite y el miedo del guardia muerto. Me arrastré por encima de Maya hasta el asiento del conductor. Las llaves. Las llaves estaban en el contacto. Una ola de alivio tan fuerte que casi me hizo llorar. El motor ya estaba en marcha. Pisé el embrague, metí la primera velocidad con un sonido metálico y pisé el acelerador con toda la fuerza. La furgoneta blindada dio un tirón hacia adelante, su peso arrojando a varias de las criaturas del techo. Por un segundo, conduje a ciegas en la oscuridad antes de encontrar el interruptor de los faros en el salpicadero. Dudé. La luz era la razón por la que estábamos en este lío, pero conducir sin ella era un suicidio. Decidí arriesgarme. Apagué los faros principales, sumergiendo la carretera frente a mí en la oscuridad, y encendí solo las luces de posición, un débil brillo que me daba una vaga noción del camino a seguir. Aceleré, dejando atrás el hospital y su círculo de luz mortal.
La furgoneta golpeó algo con un golpe sordo y nauseabundo. No miré hacia atrás. Seguí acelerando, el motor rugiendo, llevándonos lejos de aquel lugar maldito, hacia las profundidades de la noche. Estamos a kilómetros del hospital. Encontré un viejo granero abandonado para esconder la furgoneta. No sé cuánto tiempo he estado conduciendo. Horas. El sol saldrá pronto. Maya está inconsciente en el suelo de la furgoneta, envuelta en mantas sucias que encontré en la parte de atrás. Su fiebre está peor que nunca. Su respiración es superficial. Limpié mis cortes lo mejor que pude. El cristal dejó marcas profundas, pero estoy vivo. Estamos vivos. Sobrevivimos, pero no ganamos nada. El portátil está abierto frente a mí. El archivo, clase acechador, datos ilegibles, sigue ahí, mirándome. Una broma cruel. Arriesgamos todo, casi morimos una docena de veces, y no aprendimos nada sobre cómo matarlos. No tenemos datos nuevos, ninguna debilidad que explotar. Solo salimos de esa noche con dos nuevas y terribles certezas, grabadas en nuestra mente por el terror. La primera, los acechadores son atraídos por la luz fuerte como insectos a una llama, pero la luz directa los sobrecarga, los desorienta. Es por eso que el guardia encendió los faros, no para repelerlos, sino para juntarlos en un solo lugar, para cegarlos momentáneamente, para atraernos hacia nosotros. La segunda certeza es aún peor. Cazan en manadas, se comunican, coordinan. No son monstruos irracionales, son cazadores inteligentes. Pero la revelación más sombría de esta noche no es sobre los monstruos, es sobre el hombre muerto. El guardia de Sable Dawn no era un soldado en una misión, era un superviviente como nosotros. Y en el momento de la verdad, no dudó en sacrificar a extraños para ganar unos segundos de vida. Nos usó como carnada. Esa es la nueva regla de supervivencia. Esa es la nueva moralidad de este mundo destruido. Miro a Maya, durmiendo su sueño febril y agitado. Luego, miro de nuevo a la pantalla, a mi propio rostro atormentado reflejado en el cristal oscuro. El miedo que siento ahora es diferente, es más profundo. Ya no tengo miedo solo de las criaturas que se esconden en la oscuridad. Ahora tengo miedo de las otras luces que pueda ver a lo lejos. Tengo miedo de los otros supervivientes que luchan por un día más, porque ahora lo sé. Sé que la mayor amenaza en este mundo puede no ser los monstruos que quieren devorar tu carne, sino las personas que harán cualquier cosa para no ser devoradas. Las reglas que conocíamos están muertas y enterradas. Estamos solos, más solos de lo que nunca hemos estado. ¿Cómo se puede reconstruir un mundo cuando no se puede confiar en nadie más?